Buenos días para todos, bienvenidos a este podcast que se llama Dialogando con el Papa. En este miércoles hablaremos sobre la catequesis del Papa Francisco y el tema de hoy ha sido, de parte del Santo Padre, el Espíritu Santo en la fe de la Iglesia. Buenos días, Padre Luis Alberto, ¿cómo está? Buenos días, Nacho, buenos días a todos los que se unen a este podcast sobre la audiencia de todos los miércoles del Papa Francisco. Como dice Nacho, seguimos profundizando en el Espíritu Santo, no solamente hablando de quién es el Espíritu Santo, sino también de su misión dentro de la Iglesia. Bueno, entonces vamos a invocar la presencia de Dios, primero escuchando su palabra, esta lectura del Evangelio de San Juan, que ha sido inspirada para esta catequesis del Santo Padre. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, que les dará otro Consolador, para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora vamos a invocar esa presencia de ese Paráclito, de ese Consolador, el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Nos vamos directamente a la plazoleta de San Pedro, donde el Papa Francisco dirigió su catequesis. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la presencia y la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo no hubo necesidad de formular explícitamente la fe en el Espíritu Santo. Fue la aparición de las herejías en el siglo IV lo que impulsó a la Iglesia a definir la divinidad del Espíritu Santo. Y aún hoy reafirmamos esa certeza, tal como se había proclamado en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, cuando decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Este es el trozo del credo más grande. Siguiendo este artículo del credo, pensamos en la expresión dador de vida. ¿Qué vida nos da el Espíritu Santo? En la creación del mundo, Dios le dio vida a Adán y lo hizo un ser viviente. Ahora, en la nueva creación, el Espíritu Santo da la vida nueva a todos los creyentes, la vida de Cristo que nos hace hijos de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo nos da la vida eterna, y esa es la buena noticia que da sentido a nuestra existencia. Yo no sé si estamos acostumbrados a hablar con el Espíritu Santo. Hagamos la prueba y decir nuestras cosas para que Él nos guíe. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que son tantos. El próximo domingo se celebra la Jornada Mundial de las Misiones y canonizaré a 14 beatos, 14 nuevos santos. Los invito a conocer a esos nuevos santos y a pedir su intercesión, ya que son un claro testimonio de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Muy bien, acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre.
en este nuevo episodio del podcast Dialogando con el Papa. Este episodio que tiene como tema el Espíritu Santo en la fe de la Iglesia. Bueno, el Papa inicia su catequesis fundamentándose en el credo de los apóstoles, pero también hace una explicación de que es más adelante, en el siglo IV precisamente, donde ese credo tiene que modificarse como consecuencia de las herejías que surgieron en ese momento en la Iglesia. Padre, ¿por qué se da este tema de las herejías en la Iglesia? Es un término que hoy en día no es muy común, pero en la historia de la Iglesia sí hemos escuchado mucho este término. Recordemos que la Iglesia no solamente tiene la misión de ser madre, sino también maestra. Y en lo que acaba de exponer el Papa Francisco en la catequesis de hoy, se ve claramente esa misión de ser maestra de la Iglesia, es decir, la pedagogía que la Iglesia ha tenido en el transcurso de la historia para ir comunicando el mensaje revelado por Dios, para ir testimoniando y cumpliendo con la misión del Evangelio, de anunciar a todos la buena noticia del Evangelio. En principio, el credo surge como una expresión de fe, y recordemos que precisamente todos aquellos que tuvieron la maravillosa experiencia de encuentro con Jesús, especialmente estando ya resucitado, hicieron una profesión de fe. Y así fue como se fue construyendo el credo, así fue como se fue primero expresando el credo. Pero luego, a razón de, como dice el Papa Francisco, a razón de las herejías, los ataques contra la Iglesia, los ataques contra las primeras comunidades, contra los primeros cristianos, los ataques contra precisamente esas experiencias de fe que se estaban viviendo, que se llaman las herejías. Entonces la Iglesia en el siglo IV ve la necesidad de llevar a cabo un concilio en el que se pueda dar respuesta, ¿sí?, o contrarrestar esas herejías. Y es allí cuando no solamente ya se tiene el credo de los apóstoles, que es el más antiguo, como dice el Papa, el que comúnmente profesamos dentro de la Eucaristía dominical, sino también se construye el credo niceo-constantinopolitano, así que es un credo un poco más extenso, pero porque precisamente se encarga de dar mayor claridad, haciendo mayor profundización de cada uno de los elementos que componen nuestra profesión de fe. Entonces este credo nos va a decir que creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. ¿Qué nos quiere decir esto, Padre? Que el Espíritu Santo es Dios verdaderamente. Es una extensión y una profundización de lo que en el credo de los apóstoles simplemente decíamos: creo en el Espíritu Santo. Al hacer esta ampliación y profundización, precisamente descubrimos que el Espíritu Santo es Señor, y al llamarlo Señor, como lo va a explicar el Papa en la catequesis de hoy, entonces nosotros creemos y afirmamos y profesamos que el Espíritu Santo forma parte de las personas de la Santísima Trinidad, y por tanto el Espíritu Santo también es Dios y tiene una misión dentro de la Santísima Trinidad en su accionar en la Iglesia. Padre, la importancia de esa invitación que nos hacía el Papa Francisco hoy a dialogar con el Espíritu Santo y creer que de verdad estamos dialogando con Dios cuando dialogamos con ese Espíritu. Mire, Padre, yo le voy a contar una cosa. Yo me acuerdo hace algún tiempo, conocí a una señora, no voy a dar el nombre de ella, pero es una señora que trabajaba para la iglesia. Ella trabajaba en una parroquia y era una señora que todo el tiempo tenía que estar atendiendo gente, ¿no? Pero digamos que esta señora la conocí durante 3 años y a ella nunca la vi enojada, a ella nunca la vi, iracunda o demostrando rabia. Y a veces me llamaba mucho la atención porque pues cuando uno tiene que atender a la gente, pues las emociones muchas veces van a tope, ¿no? Porque se pone a prueba la paciencia y se pone a prueba muchas otras cosas que limitan al ser humano en relación con los demás, ¿sí? Sabiendo que también a veces hay situaciones difíciles. Y ella me decía
y ella me decía, y eso es una enseñanza que yo siempre me voy a acordar de ella, por eso ella me decía que todos los días cuando ella se levantaba antes de salir a trabajar, lo primero que hacía era pedirle al Espíritu Santo que le diera sabiduría para comportarse bien con los demás, o sea, para tener sanas relaciones con los demás. Y era testimonio porque de verdad lo que yo veía en su forma de vivir y de actuar y de relacionarse con los demás, yo nunca fui testigo de alguna pelea o un confrontamiento violento de ella con nadie, a pesar de situaciones adversas. Es que si de algo podemos estar seguros en la historia de la salvación es que ha sido el Espíritu Santo, ha sido el Espíritu Santo de Dios el que ha hecho posible esta historia de salvación. El Espíritu Santo inspira, el Espíritu Santo mueve el corazón, el Espíritu Santo habla por nosotros, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo obra y acontece en nuestra vida y a través de nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo lo recibimos desde nuestro bautismo, desde allí. Por eso es tan importante el sacramento del bautismo, porque es abrir y disponer la vida para el accionar, el acontecer, el manifestarse de Dios en nosotros y a través de nosotros. Hoy precisamente la lectura primera en la liturgia de la palabra del apóstol Pablo hace referencia al accionar del Espíritu Santo. Nos recuerda Pablo que nosotros podemos actuar por la carne o podemos actuar por el Espíritu, y la invitación que finalmente nos va a hacer Jesús en el Evangelio de hoy es a dejarnos mover por el Espíritu Santo de Dios para que todas nuestras acciones sean fruto del actuar y acontecer del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y en ese sacramento del bautismo es realmente el Espíritu Santo el protagonista. Por eso las palabras del credo, Espíritu Santo que es Señor y dador de vida, es de vida nueva. Recordemos que en el sacramento del bautismo todos los cristianos iniciamos una vida nueva para Dios, una vida nueva en la gracia, en la que renunciamos a la muerte, al pecado, a las cosas del mundo y vivimos precisamente para todos estos frutos que son del Espíritu, que es de lo que habla Pablo en este texto que el Padre está referenciando hoy. Sabemos y conocemos cuáles son esos frutos de la carne que los menciona Pablo, y son esos frutos que no nos traen nada bueno, son esos frutos que nos ponen en situaciones muy tristes en relación con los demás, mientras que esos frutos del Espíritu Santo son los frutos que verdaderamente nos garantizan la felicidad y la plenitud de la vida. Y no solamente pensar en la vida terrenal que el Espíritu Santo puede obrar y acontecer en nosotros, sino especialmente, que es la misión del Espíritu Santo, darnos vida eterna. Es el Espíritu Santo el que, obrando, nos puede conceder a nosotros que alcancemos esa vida verdadera, esa vida plena, esa vida anhelada, la vida eterna. Bueno, Padre, en el marco de estas fiestas patronales de Santa Teresa de Jesús, pues también entender que esta santa es un ejemplo, un testimonio de vida también, porque obra el Espíritu Santo en su vida. Nosotros vemos esta bella imagen que tenemos aquí de nuestra santa patrona y vemos que tiene una paloma que referencia simbólicamente ese Espíritu Santo. Todo lo que ella escribió, ayer el Monseñor Rodrigo en su homilía decía que todo lo que ella escribió fue porque lo vivió, ¿no? Fue porque primero lo vivió. Entonces, desde su vida, pues ahí vemos que el Espíritu Santo da vida en la vida de Santa Teresa de Jesús, pero también después ilumina, inspira para que ella, a través de sus escritos, pues pueda también darnos tanta sabiduría a toda la Iglesia y a nosotros como comunidad parroquial. Sí, qué bueno que traes a colación esa homilía de Monseñor Rodrigo ayer, cuando precisamente se nos daba ese ejemplo, ese testimonio a través de Santa Teresa de Jesús, en cuya fiesta patronal nos encontramos, de cómo el Espíritu Santo inspira a Teresa de Ávila, cómo el Espíritu Santo obra, actúa en Teresa de Ávila y a través de Teresa de Ávila. Teresa es doctora de la Iglesia, es santa y es doctora de la Iglesia, por eso su imagen normalmente la presenta con esa pluma en su mano, con ese libro, haciendo referencia a sus obras, y con la paloma que
representa bíblicamente el Espíritu Santo de Dios. Entonces es una mujer que todo lo que ella vivió, como decía ayer el obispo, Monseñor Rodrigo, todo lo que ella vivió, pues precisamente fue fruto y sirve hoy para nosotros de testimonio. Fue fruto de permitirle al Espíritu Santo de Dios revelarse, manifestarse, acontecer en su vida y a través de su vida. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Dialogando con el Papa. Extenderles a todos la invitación que se unan también a toda la programación de nuestras fiestas patronales. Hoy tendremos una catequesis que nos la va a dar un padre de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y es muy interesante porque vamos a aprender muchísimo más sobre la vida de Santa Teresa de Jesús. Sí, invitarlos a todos a que sigamos unidos en esta fiesta patronal. La fiesta patronal tiene que ser una oportunidad para invocar el Espíritu Santo de Dios, como nos ha invitado al finalizar la catequesis de hoy el Papa Francisco. Invocar el Espíritu Santo de Dios es dialogar con Dios, es permitir que Dios nos escuche porque le hablamos, pero también permitir que nosotros escuchemos la voz de Dios porque Dios nos habla a nosotros. Y quien nos permite eso es el Espíritu Santo de Dios cuando lo invocamos. Es importante aprovechar toda esta semana de fiesta patronal en que el templo parroquial está abierto todos los días, todo el día, desde la misa de las 7 de la mañana hasta la última Eucaristía, la de las 6:30 de la tarde, con la presencia del Santísimo Sacramento expuesto en el altar para la oración y la adoración de todos. Recordemos que esta semana estamos unidos en oración, especialmente por la paz en el mundo entero, por la unidad de todos y orando por la Iglesia que sufre. Que esta fiesta patronal entonces nos congregue, nos convoque a todos movidos por el Espíritu Santo de Dios, para que podamos ser testimonio de esperanza, como nos está invitando a prepararnos desde ya el jubileo del año 2025, y que en esta parroquia Santa Teresa de Jesús ya hemos empezado a dar respuesta a esa convocatoria también del Papa Francisco para el 2025 del año jubilar, misioneros de la esperanza. Somos peregrinos en esta tierra, misioneros de la esperanza. Muchas gracias, Padre Luis Alberto. Entonces, ya para finalizar, por favor, regálenos su bendición. Que el Señor esté con ustedes y los bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos esta noche aquí a las 6:30 de la tarde para la Eucaristía y luego la catequesis sobre la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús.